y semisintéticas, penicilina, amoxicilina, isoxazoline-penicilina, esa diapositiva. Ya no es una cosa. Creo que quedamos también la semana pasada, estábamos viendo bloqueantes neuromusculares, eso estamos viendo. Y esta ya es su farmacocinética. La anterior diapositiva, vuelvo a repetir, está referida al examen del día sábado 23 de mayo. Y esos son los temas. Bien, vamos a continuar entonces con ese tema. En realidad hemos estado hablando sobre los bloqueantes neuromusculares, pero principalmente abocados a la tubocularina, que fue el primer bloqueante neuromuscular que se descubrió a orillas del río Orinoco, digamos un río que sirve de límite entre Venezuela y Colombia, que es afluente del Amazonas. Entonces vamos a continuar con la exposición y estamos viendo la farmacocinética, lógicamente, de ese fármaco. Ya, por lo que he explicado, ya debemos de conocer de que estos fármacos, al ser compuestos cuaternarios, no pueden absorberse. Entonces la vía intravenosa es la de preferencia. Y explico por qué. ¿Por qué tampoco sirve la vía intramuscular? Porque no se puede controlar el fármaco. En cambio, por la vía intravenosa sí se puede. Y si me pregunta cómo se puede, pues se pone un suero, se pone la tubocularina, y cuando ya no quiere que pase más el fármaco, se cierra la llavecita, la ruedita que tiene y comprime la manguerita esa de goma y listo. Ahora, esa es la preferencia por vía intravenosa. Se puede poner por vía intramuscular, sí, pero no se puede controlar, esa es la regla. Y por vía oral no se puede porque es un compuesto cuaternario y no atraviesa la barrera hematoencefálica, tampoco puede absorberse por el intestino. Su unión con las proteínas prostáticas es del 40%, los volúmenes, estoy hablando de la tubocularina, es de 297. Alguien dirá que es muy alto esto. No, está en ml, no está en litros por kilogramo, está por ml. Entonces, obviamente, si estoy hablando de ml, parecen cifras elevadas. El metabolismo se metaboliza parcialmente en el hígado y debe de usarse con precaución en presencia de enfermedad hepática por la metabolización que lleva y debido a que se observa un mayor efecto de la tubocularina por la disminución de las esterasas plasmáticas, que es donde se va a metabolizar. La vida media es de 3.8 horas, la excreción es renal, por vía renal, en un 45-63%, a través de la bilis un 12%. Se observa retención del fármaco con alargamiento de la vida media y su presencia, digamos, en la insuficiencia renal podría en alguna medida. Bueno, pasaje a través de la barrera, ya he dicho que no se absorbe, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Les he recomendado incluso una película que se llama Bajo Anestesia, donde pueden ver que no llega al sistema nervioso, porque la persona es consciente de lo que le están haciendo y esa conciencia no se ve afectada. Ya lo, digamos, no es que lo descubrió, pero
Él vivió, digamos, este hecho, que fue un anestesiólogo de apellido Smith, un norteamericano. La verdad que se le hizo poner con su equipo este medicamento y entonces él obviamente vivió ese momento en que no atraviesa esa barrera y ya estaba consciente. El tiempo para alcanzar el bloqueo es rápido, apenas de 2 minutos. La duración del efecto con una dosis de 0,5 aplicada a través del suelo, 0,5 miligramos, solamente llega a 80 a 120 minutos, 60 minutos tiene 1 hora, 120 2 horas, máximo 2 horas y ya está recuperado el paciente. Ya otros metabolismos también vamos a ver. Es importante, por ejemplo, el atracurio es un medicamento muy especial. Se degrada solito en el plasma sanguíneo y a temperatura corporal. No necesita ni del plasma, ni del hígado, ni de los riñones, ni nada para desaparecer. Esa eliminación se conoce con el nombre de eliminación de Hodgman. Entonces, además se elimina a través de las esterasas plasmáticas, en esta posibilidad. Entonces, en enfermos hepáticos que tengan hepatitis, cánceres de hígado, que requieran estos medicamentos, no hay necesidad de evitarlos porque no le va a afectar. Ya el oxacurio, en cambio, se elimina por vía renal con una reacción mínima sometida al metabolismo hepático, mientras que el vivacurio, que es otro producto de esto, se hidroliza por las glutinilcolinesterasas hepáticas, como también lo hace el atracurio. El pancuronio tiende a hidrolizarse, a introducirse una molécula de agua para obviamente desactivarse parcialmente en el hígado, pero la mayoría se elimina sin metabolizarse, digamos, por la orina. En este caso, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en los pacientes que sufren de insuficiencia renal, porque no podrían eliminarlo, ¿no es verdad?, debido a que como ahí dice, se elimina a través de la orina. Ya otros metabolitos, el tipecuronio se elimina parcialmente por vía renal, aunque puede también no descartarse cierto metabolismo hepático. El becuronio se desacetila, muy parecido a muchos productos, por ejemplo, la rifampicina y las sulfas se desacetilan. Entonces, no es hidrólisis, es desacetilación. Entonces, espontáneamente por las vías metabólicas hepáticas también participan en este proceso sus metabolitos y el fármaco inalterado se puede eliminar por vía renal. Seguimos con otros metabolitos. Entonces, el rocuronio, por su parte, se excreta prácticamente inalterado por bilis. Entonces, es un producto que penetra por vía hepática, pero luego va a irse por la vesícula biliar y a través del coledo cae a la segunda porción del intestino. Aunque una cantidad significativa también puede aparecer en orina. El principal metabolito del rocuronio es el rapicuronio, que se forma por hidrólisis, fíjense, introducción de una molécula de agua en posición 3 de su núcleo esteroideo. Entonces, la concentración de este metabolito es de aproximadamente 10% del fármaco inicial, y eso podría hacer que este metabolito del rocuronio provoque un aumento de la vida media, debido a que también este tiene, digamos, actividad bloqueante neuromuscular. Bien, ahora las reacciones adversas. Lógico que comenzando de la tubocurarina tiene que generar una hipotensión arterial debido a la vasodilatación producida por la liberación de histamina por parte de las células cebadas o mastocitos. Por inyección intravenosa rápida de la dextrotubocurarina se va a producir depresión respiratoria. La verdad que no es una depresión respiratoria porque afecte el centro respiratorio, no hace eso. Recuerde que nosotros respiramos por 3 grandes causas, no es porque exista solamente pulmones. La gente respira por 3 causas. ¿Cuáles son esas causas? La primera, que nosotros hemos estudiado en fisiología,
se llama mecánica respiratoria. Y esa mecánica respiratoria está constituida por la parrilla costal, o sea, todas estas costillas. Obviamente los músculos intercostales, los serratos, el esternocleidomastoideo y además, cuando hablo de los intercostales, que quede claro, los internos y externos, y también el diafragma, que es el músculo más importante de la respiración, que separa el tórax del abdomen. Entonces, al producir una parálisis de la mecánica respiratoria, obligatoriamente hay que usar respiradores mecánicos para sacarlo de ese problema a este sujeto que está obviamente afectado por el medicamento. Ya, después, ¿por qué se cae la presión arterial? Por la vasodilatación. ¿Qué produce la vasodilatación? La histamina, que es liberada por los mastocitos o células cerradas. Ellas generan, o sea, vuelvo a repetir, la histamina al actuar sobre receptores histaminérgicos 2, entonces genera esa vasodilatación. Al vasodilatar, entonces cae la presión arterial. La apnea es producida, vuelvo a repetir, por la afección de los músculos de la respiración o por otra cosa. Y el shock se debe a la presencia de la histamina también. Ya el pancuronio causa taquicardia, es una taquicardia refleja, novedad fruto de las acciones también antimuscarínicas sobre el corazón, así como un aumento de la noradrenalina. Si se frena la acción antimuscarínica, aunque que quede claro, estos fármacos normalmente no tienen una acción sobre los receptores muscarínicos, sino sobre los nicotínicos, porque su acción más importante es la placa motora neuromuscular y la disminución de su recaptación en las terminales. También puede observarse una elevación de la presión arterial y el gasto cardíaco, pero carecen de una importancia o significación que valga la pena, digamos, ponerse a pensar sobre ese hecho. Ya el atracurio o atracuronio, como quieran, tiene pocos efectos cardiovasculares, ¿no? Debido a su baja capacidad de causar bloqueo ganglionar o antagonismo muscarínico. No lo hace, vuelvo a repetir, estamos bloqueando la acetilcolina, pero en su receptor nicotínico, no en el muscarínico, pero algunos pueden tener alguna pequeña acción por esa razón. También puede aumentar la liberación de histamina. Eso genera vasodilatación, enrojecimiento de ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, se extiende, si se está poniendo esa inyección por una vena del brazo, se va a enrojecer todo el brazo, se va a enrojecer el cuello y la cara, va a quedar todo rojo ese paciente por la vasodilatación, sobre todo cuando se administra de manera rápida este medicamento llamado atracurio. Ya tiene escasos efectos cardiovasculares debido a su capacidad para causar bloqueo ganglionar, ¿no? También puede aumentar la liberación de histamina, por eso genera vasodilatación y enrojecimiento, como hemos visto, de la cara y el cuello. Es más, cuando el atracurio se administra junto con el tiopental. Entonces voy a explicar el tiopental también. El tiopental es un hipnótico. En realidad pertenece al grupo de los barbitúricos, pero es un hipnótico. Y también se lo estudia en anestésicos generales intravenosos. El tiopental es un barbitúrico que se usa como anestésico digamos, intravenoso, y si se mezcla con el atracurio, ese medicamento va a generar precipitados, y esos precipitados pueden llegar a no tener acción por un lado, pero por otro puede lesionar los vasos sanguíneos, digamos, internamente, provocando las denominadas flemitis. Y entonces lo ideal es que no se ponga el medicamento
en la misma vena del mismo brazo se puede utilizar el otro, o en todo caso, primero aplicar uno de los medicamentos, después el otro, haciendo un lavado venoso, ¿no? Poniéndole el suero, digamos, claro, el suero fisiológico para que no haya ese problema. Entonces se aconseja limpiar esa vía venosa que dice ahí, ¿no? Con suero salino, o sea, suero fisiológico significa al 9%, antes de ponerle el tiopental porque van a generar flebitis. Ahora, el cisatracurio carece de efectos cardiovasculares, tampoco libera histamina, o sea, no produce caída de la presión arterial, ¿no es verdad? Lo mismo que el doxacurio, pipecuronio y el becuronio. El viacurio no tiene acciones cardiovasculares, aunque en ocasiones puede observarse una disminución de la presión arterial. Vuelvo a repetir, eso podría ser cierta liberación de histamina, que es la que produce, digamos, la vasodilatación, y ahí dice clarito, por probable liberación de histamina, dice, ¿no es verdad?, que podría generar esa pequeña caída de la presión arterial. El rapacurio entonces puede producir efectos indeseables, mucho más notorios, puede generar broncoespasmos. Recuerde que el broncoespasmo en realidad no es por el medicamento, sino por la liberación de histamina, hipotensión, taquicardia, como resultado de sus efectos vagolínicos. La incidencia de estos efectos es relativamente baja. El rocuronio, que ahí tenemos también, prácticamente no tiene efectos en los ganglios vegetativos y por lo tanto no hay tampoco una importancia en la liberación de histamina, como pueden observar ahí en esa diapositiva. Ahora, las contraindicaciones. ¿En qué casos no debemos de dar estos medicamentos? Entonces voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, los pacientes que tienen miastenia gravis es producida por dos razones fundamentales, esa patología de origen genético. Recuerden que nuestro actor principal de esto, entonces, es lógicamente la acetilcolina. Entonces, normalmente nosotros hacemos un pie sináptico aquí. Aquí dibujamos una mitocondria, esta produce acetilcoenzima A más la colina. Entonces tenemos la acetilcolina y esta se almacena en vesículas que luego se pegan a la membrana presináptica y liberan la acetilcolina. Como estamos hablando de los receptores nicotínicos, estamos hablando de la placa motora neuromuscular, y entonces el curare se mete aquí. Y al meterse ahí, entonces, lógicamente puede bloquear. Y ahora, ¿qué le hace falta a la persona que tiene miastenia grave? O produce muy poca cantidad de acetilcolina, ¿no? O hay pocos receptores de estos en el músculo, o sea, de estos receptores. Entonces, si además le ponemos este bloqueante, lo terminamos de arruinar, prácticamente matar al paciente que tiene miastenia gravis, no se debe de una contraindicación total de miastenia gravis. Utilizar con cuidado en la insuficiencia respiratoria renal, y hay que reducir la dosis también en las personas mayores, porque las personas mayores todos puedan perdiendo la vista, digamos el hecho de poder caminar rápido, todo ese tipo de cosas. Las personas que tienen una edad mayor de 70 años es mucho más difícil el andar que obviamente cuando era joven, que prácticamente corren, y ustedes pueden verlo eso en las calles. A veces uno se tropieza con la espalda de una persona vieja, ya sea hombre o mujer, y empieza uno a renegar porque no camina más rápido, digamos. No pueden hacerlo porque ya son personas de la tercera edad. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con los pacientes quemados en el uso, digamos, de estos bloqueantes neuromusculares. Ahora, reversión del bloqueo neuromuscular.
¿Cómo podría resolver ese problema de la acetilcolina con la tubocuranina? ¿Cómo puedo hacer? Entonces puedo hacer lo siguiente. Si esta era la tubocuranina, esta de aquí, y no deja que entre esta acetilcolina en este subreceptor, de la única manera que puedo sacarlo es aumentando esta acetilcolina. ¿Y cómo puedo aumentar? Con una anticolinesterasa. Anticolinesterasa. Y hemos estudiado 3 grupos de esas anticolinesterasas. Número 1, las naturales. Número 2, los compuestos organofosforados. Y número 3, el último, digamos, lo que se utiliza para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? La demencia senil. Ya, entonces, de los cuales vamos a usar estos naturales. ¿Qué tenemos aquí? La fisostigmina, ¿no? O prostigmina. Bloqueamos esto. No hay quien destruya esta acetilcolina en esos 2 productos, ácido acético y colina. Entonces, si no podemos destruir a esta porque hemos bloqueado esta enzima, entonces va a aumentar el número de moléculas de acetilcolina y la van a sacar a la tubocuranina y se va a meter. Entonces, con eso revertimos el bloqueo neuromuscular. Pero no se puede revertir de los otros bloqueantes llamados despolarizantes. Eso vamos a ver dentro. Entonces, los inhibidores de la colinesterasa, ahí tienen la neostigmina o fisostigmina o piridostigmina, antagonizan ese bloqueo neuromuscular y lo pueden salvar al paciente que ha sido curarizado, es decir, le han puesto curares, como les expliqué también y les dije. Si tienen su tiempito pueden mirar esa película bajo anestesia. Les he mostrado, uno de los muchachos me mostró también las imágenes de esa película y le dije, esa es la película. Entonces, ahí pueden observar eso, ¿no? Entonces, neostigmina, piridostigmina, causado por la dextrotubocuranina, pero puede agravar otros efectos, por ejemplo, generar hipotensión por la liberación de histamina, el broncoespasmo, por la cual se administra también atropina y antihistamina. Interacciones farmacológicas. Si yo mezclo fármacos, puede ser, digamos, común mezclarlos o no. Sí se puede, en algunos casos sí y en algunos casos no. Vamos a analizar ahora cuáles sí y cuáles no. Ya, aquí los siguientes fármacos pueden aumentar el bloqueo. O sea, si mezclan con esto, estamos listos. Por ejemplo, los anestésicos inhalatorios como el isoflurano y el alotano no se deben de mezclar porque aumenta el bloqueo neuromuscular. Antibióticos, los aminoglucósidos, las tetraciclinas, las lincosamidas, la polimixina B y la colistina no se deben de mezclar. Pero ¿para qué vamos a usar, pues, usando antibióticos de qué, usando bloqueantes neuromusculares? No hay esa posibilidad. Sí hay. Si yo estoy yendo en una moto y me rompo la tibia y el peroné y esos huesos salen expuestos, entonces ese traumatólogo tiene que lavar ese lugar, meterlo al quirófano y ponerle antibióticos porque la fractura se llama expuesta, esa fractura, y puede exponerse en lugares de tierra, de cemento o lo que sea. Si hay una fractura expuesta, ustedes obligatoriamente tienen que poner antibióticos. Y podría ser cualquiera de estos, por ejemplo, aminoglucósidos, tetraciclinas, las lincosamidas, la polimicina B o la colistina. Los aminoglucósidos son los peores porque ahí está la gentamicina, la tobramicina, la amicacina, la streptomicina, la
didecasina, la neomicina, todos son aminoglucósidos. Toditos esos, digamos, aminoglucósidos no se pueden administrar porque esos aminoglucósidos provocan bloqueo neuromuscular. Igual las tetraciclinas, glicosamida y poliglicina. Los anestésicos locales, ¿no? Aunque la diapositiva está mal, se ha corrido, ¿no? Pero voy a mostrarles eso también. Entonces aquí dice anestésicos locales, no es aminoglucósidos locales, es anestésicos locales, eso continúa aquí. Entonces, estos anestésicos locales, lidocaína, bupivacaína, procaína, todos esos que acabo de mencionar, que son 3 ejemplos, esos son anestésicos locales, no hay que mezclar, son con los que hacen las suturas por heridas, ya eso van a aprender a saber bien ustedes cuando les den el título, porque le dan título de cirujano y por lo menos esas cirugías menores las suelen hacer. Ya. Luego, aquí dice antagonistas del calcio. Antagonistas del calcio, hasta aquí viene. Esos antagonistas del calcio se utilizan para el tratamiento de la hipertensión arterial, por ejemplo, el verapamil, el diltiazem, el nifedipino, isradipino, islodipino, etcétera, etcétera, que son antagonistas del calcio, eso de ahí. Ya. Ahora, aplicaciones terapéuticas, ¿para qué vamos a usar los bloqueantes neuromusculares? Y entonces aquí ya tenemos esa desgracia. Vean ustedes lo que ha pasado aquí y donde yo puedo utilizar. Esto de aquí es la tibia y esto de aquí es el peroné. Esto de aquí es el pie, esto es el calcáneo, si ustedes quieren, talón. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aquí se fracturó, miren ustedes, esto está fracturado, eso. ¿Dónde más está fracturado? Todo esto está fracturado, todo eso. Esto también está fracturado en otro pedazo, por eso hay otro tornillo, otro clavo ahí. Todo esto es tibia, ¿no? Y esto de aquí es peroné, también aquí está la fractura ahí. No se puede ver el recorrido porque esta placa está tapando. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando se fracturó esto, probablemente este hueso se desplazó allá. Y entonces tengo que jalonear para volverlo a poner a su posición y meterle esto claro. En esos casos yo puedo utilizar, ¿no es verdad?, estos fármacos para que relaje la musculatura. Se puede usar en ortopedia, cirugías breves como reducción de fracturas, luxación. Ahí se puede utilizar. Y también, ¿no es verdad?, en el relajamiento de la musculatura esquelética. Entonces ahí estamos viendo la utilidad. Entonces, ¿quién va a utilizar eso? En traumatología, pero los anestesistas son los que usan eso, no los traumatólogos, pero necesita el traumatólogo una adecuada relajación de la musculatura. Después se ha utilizado para preceder a una intubación. Le meten unos tubos de acuerdo al tamaño de la laringe, ¿no es cierto? De acuerdo al diámetro, mejor dicho, no el tamaño. Entonces, también pueden utilizar en esos casos para intubar al paciente. Y hay muchos pacientes que pueden tener problemas espásticos como el edema angioneurótico que requieran, ¿no es cierto?, de la presencia de estos fármacos llamados bloqueantes neuromusculares, y también para identificar las compresiones de las raíces neurológicas de la columna y diferenciar por posiciones antiálgicas. Por ejemplo, si yo me lastimo el pie, voy a empezar a caminar así, ¿no?, tratando de que menos pise con este y pise con este otro para no cargarlo a mi pobre pie que está lesionado, digamos. Entonces trato de pisar lo menos posible y entonces me empieza a doler la columna porque, ¿no?,
estoy utilizando una posición antiálgica. En esos casos se puede confundir con problemas de tipo, digamos, de afecciones de raíces neurológicas y hay que evitarlo. Entonces, ahí también se puede utilizar estos fármacos. Ya, después, preparados y vías de administración, ahí tienen la dextrotubocurarina. Estos son los frascos ampolla, ¿no es verdad? Incluso cuando hablé de penicilina y de este tamaño de penicilina, entonces la dextrotubocurarina, con nombre genérico, se administra por vía parenteral porque es mucho mejor el manejo por vía intravenosa que por vía intramuscular. Entonces, la inyección intravenosa de una dosis de 3 miligramos, o sea, 20 unidades por cada ml. Tiene la dextrotubocurarina, ¿no? De laboratorio Glaxo, parece que es el fármaco que tenemos ahí. Ya. Y entonces las referencias bibliográficas y se acabó el cuento. Entonces ahora vamos a pasar el otro fármaco que es sumamente corto. No se preocupen, no hay mucho tiempo, no les voy a quitar. En este grupo, que son los despolarizantes, si ustedes lo salvan al paciente con tubocurarina de su bloqueo, con neostigmina o piridoxigmina, si le ponen esta succinilcolina y le ponen ese fármaco que salvó a ese paciente que estaba con el bloquete neuromuscular llamado tubocurarina, arcuronio, pancuronio, lo que sea, con lo matan, no lo salvan. Le voy a explicar por qué. Aquí hay un antagonismo entre la tubocurarina que se metió al receptor de la acetilcolina. En cambio, la succinilcolina se parece a la acetilcolina. Lo que ha cambiado es el ácido succínico por el ácido acético. Esto tiene la acetilcolina y esto tiene la succinilcolina. Entonces estos se parecen mucho y entonces en vez de generar un antagonismo, estos dos generan sinergismo. Entonces se ayuda. Entonces si usted le mete más acetilcolina o digamos, claro, aumenta la cantidad de acetilcolina con estas anticolinesterazas, está aumentando la acetilcolina, lo mata al paciente. En cambio, con estos otros fármacos, si le aumenta la cantidad de acetilcolina, esta acetilcolina la saca la tubocurarina y se salvó el paciente. En cambio, aquí se muere. Entonces, no se puede utilizar el mismo medicamento para salvarlo de ese otro. Ya. Entonces, aquí tenemos la estructura química de la acetilcolina y ustedes pueden ver aquí, esta es la succinilcolina. Si miramos este oxígeno está aquí. Si miramos este oxígeno es este de aquí. Entonces, aquí hay dos moléculas de ácido succínico y colina, ¿no? Este CH3 tiene aquí 1, 2, 3. Ustedes pueden observar de los mismos para crear este fármaco que además recibe el nombre de succinilcolina y es un compuesto de amonio cuaternal cuya estructura química es similar a la acetilcolina. Aquí tenemos, vean, la acetilcolina une su estructura química y genera sinergismo para que estos canales permitan el flujo de los iones para generar primero la estimulación, o sea, primero la contracción y después la relajación. Eso es lo que ocurre ahí. Esto tenía movimiento, desgraciadamente, la tarjeta de la ¿cómo se llama? De la computadora fallada. Esto de aquí, como ustedes pueden ver, estos son los filamentos de miosina. Esta es la cabeza, este es el brazo, bisagra, cabeza y brazo. Recuerden que la unidad de la musculatura fisiológicamente hablando es sarcómero. El sarcómero está constituido por estos puentes que se llaman puentes disco Z, banda Z, y del cual se desprenden los filamentos de actina, que son los delgados, y los de miosina se meten entre ellos. Los de miosina tienen estos brazos
estas cabezas y la unión del calcio, como ustedes pueden ver, obviamente el gasto de energía, y en los filamentos de actina existe la troponina, tropomiosina, ¿no es verdad?, para generar la contracción de la musculatura esquelética. Entonces ahí tenemos el movimiento. Entonces vamos ahora a seguir estas líneas. La succinilcolina actúa sobre los receptores nicotínicos de la placa motriz como agonista, no como antagonista. La tubocurarina es antagonista, esta no, esta se mete como si fuera la acetilcolina. Entonces, sin embargo, los bloqueantes despolarizantes no son hidrolizados por la acetilcolina esterasa porque no es acetilo lo que tiene ácido succínico. Entonces la activación repetida del receptor conduce a una reducción progresiva de la respuesta y a una pérdida de la excitabilidad muscular, lo que genera parálisis. Entonces la administración de una dosis alta de anticolinesterásicos se alcanza una concentración elevada y persistente de acetilcolina, que también se puede hacer eso, que puede generar una relajación de la musculatura. En este caso, no vamos a utilizar anticolinesterasa, vamos a utilizar succinilcolina para generar la despolarización. Ya, la acción principal entonces es la activación de los receptores nicotínicos por la apertura del canal. Como no son metabolizados por la acetilcolinesterasa, porque vuelvo a repetir, la succinilcolina tiene ácido succínico, la despolarización se acompaña de estimulación repetitiva que causa fasciculaciones, como esos temblores que uno tiene en los párpados o en cualquier lugar, eso se llama fasciculación. Eso va a ocurrir cuando le pongan succinilcolina. Transitorias a las que sigue el bloqueo de la transmisión, y eso ocurre, digamos, rápidamente y se desaparece también rápidamente. Por ejemplo, este fármaco puede matar a una persona por parálisis respiratoria, y es difícil determinar la causa de la muerte de ese sujeto. ¿Por qué razón? Porque el ácido succínico es parte de nuestro organismo y la succinilcolina se desdobla en ácido succínico y colina, y por lo tanto para los investigadores legales, por el fallecimiento, el suicidio o el homicidio que hayan producido a una persona, tienen que haber laboratorios muy buenos, con buenos equipos para llegar a determinar la causa de la muerte. Entonces, ahora los efectos farmacológicos, como pueden ver, ya al cabo de 2 minutos ya hay parálisis completa y se mantiene apenas 5 minutos porque rápidamente desaparece del organismo. Dentro de esas vamos a tener una acción sobre el músculo esquelético. Entonces, ¿qué va a pasar en el músculo esquelético? Va a aumentar la liberación de potasio. Eso va a ocurrir. También va a aumentar la liberación de histamina y efectos sobre los ganglios vegetativos vamos a tener. Bueno, ¿qué patologías o qué problemas llevan a un aumento del potasio que hay que evitar de ponerle succinilcolina? No se puede poner succinilcolina en estas patologías. Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca tratada con digitalicos, porque el potasio puede generar paro cardíaco. Grandes politraumatismos, por ejemplo, una persona que se haya volcado en un camión y haya caído al barranco, tiene muchos traumatismos, los quemados. La rhabdomiólisis atraumática, ¿qué significa eso? Lisis del músculo esquelético por la presencia de gérmenes. Entonces esa es la rhabdomiólisis atraumática, porque no es un traumatismo el que está provocando la destrucción del músculo. Y lesiones de la médula, digamos, espinal, además de las distrofias musculares, por ejemplo, la enfermedad de Arant-Duchenne. Los neonatos también pueden tener una mayor sensibilidad a este tipo de bloqueantes, no despolarizantes e inferiores a los despolarizantes. Puede producir un aumento de la liberación de histamina, sobre todo muy parecido a lo que hace la tubocurarina,
sobre todo si se administra rápidamente la succinilcolina. Lo que parece una acción directa sobre el mastocito, que es la célula cebada del tejido conectivo que tiene en su interior, en el interior de la célula sobre los estamentos. Los efectos sobre los ganglios vegetativos son poco frecuentes y se observan solamente a dosis elevadas. Tiene mucho cortisol. Ya en ocasiones, por estimulación de los ganglios parasimpáticos, del simpático, hipertensión, taquicardia, pero lo habitual es que se produzca un bloqueo. Ya la farmacocinética rápida entonces se administra también por vía intravenosa, porque no se puede absorber por vía oral. No se recomienda la vía intramuscular, aunque tiene acción, sería la intravenosa. ¿Para qué? Para regular la cantidad de fármaco que hay. Como apenas dura 2 minutos y desaparece 5 minutos, entonces es mejor poner en contexto. Metabolismo se metaboliza por las butirylcolinesterasas o pseudocolinesterasas que, digamos, convierten a la succinilcolina en un metabolito, digamos, de leve acción bloqueante. La existencia de pseudocolinesterasa atípica quiere decir que son personas que no nacieron con pseudocolinesterasa normal, ¿no? Entonces eso puede llegar a matar a las personas. Tampoco se puede mezclar la succinilcolina con el alotano, porque el alotano es un anestésico general inhalatorio y genera hipertermia maligna. Eso va a producir las reacciones adversas, efectos adversos indeseables, entonces paro cardíaco, hipertermia maligna, ahí está, y lo hacen con el alotano, sobre todo, o con cualquier anestésico inhalatorio, pero en personas que tienen alteraciones del cromosoma 9, entonces eso hay que tener también muy presente. Entonces, shock anafiláctico, parálisis prolongada y enfermedades neurológicas con aumento masivo del potasio, por ejemplo, vamos a encontrar en la encefalitis, las miopatías de Arán-Duchenne, ¿no? en los parapléjicos y en lesiones de denervación. Seguimos contraindicaciones en quemados masivos, lesiones musculares extensas, aplastamientos, infecciones graves. Entonces ahí tenemos el mecanismo que explica la gran liberación de potasio. Sería una proliferación anormal de los receptores colinérgicos que envuelven la fibra muscular más allá de la placa motora. Por el otro lado, había hablado que la administración de succinilcolina conjuntamente el alotano puede originar hipertermia maligna. La temperatura llega a 40 grados. No se puede bajar la temperatura con novalgina, con ibuprofeno, no se puede bajar la temperatura. Entonces, ¿qué debe de hacer? Meterlo a una bañera con agua y, si es necesario, incluso agregar hielo. Y además se debe de aplicar un medicamento que se llama dantroleno. Ese dantroleno puede evitar la hipertermia maligna. Ya las indicaciones terapéuticas, ¿para qué vamos a usar? Intervenciones quirúrgicas, manipulaciones ortopédicas, intubación endotraqueal, terapia electroconvulsiva. Bueno, eso serían las indicaciones terapéuticas y se acabó el cuento. Vamos ya.